Buenos días de nuevo, señorías. Voy a empezar con los grupos parlamentarios, pero no tengo ningún orden. Voy a dejar el Grupo Socialista para el final. Empezamos con Ciudadanos. En lo que respecta a las propuestas presentadas por Ciudadanos, les adelantamos nuestro apoyo en el 60% de las mismas. Coincidimos en varias de sus peticiones, pero el matiz que su grupo pretende incluir en la mayoría de ellas, engrosar la de ya por sí compleja y extensa legislatura autonómica, no nos parece aceptable. Desde Vox no apoyaremos ninguna de sus propuestas basadas en la creación de una nueva legislación autonómica. Somos de la opinión de que debe de existir una única legislación a nivel nacional que garantice la igualdad de todos los españoles, independientemente de la parte de España en la que se resida. Tampoco vamos a apoyar las propuestas relativas a la realización de estudios en el ámbito educativo y deportivo, y no lo haremos porque desde Vox entendemos que estos estudios ya existen. Los problemas en estos sectores ya están perfectamente determinados y lo que no necesitamos los asturianos es dilatar el tiempo, las soluciones requeridas a causa de la petición de nuevos estudios. A partir de ahí apoyaremos el resto de propuestas, no sin antes detenernos en alguna de ellas. Por ejemplo, en cuanto a la petición de la realización de una auditoría externa en sanidad, Vox entiende que es necesaria de cara a conocer los recursos disponibles y la lamentable gestión de los mismos que está llevando a cabo el Gobierno socialista. Ambos coincidimos en la necesidad de exigir al Gobierno central que cumpla sus compromisos en lo que a las infraestructuras asturianas se refiere, al plan de empleo, al impulso del medio rural o a la reducción fiscal. Un asunto, este último, que una vez más vuelven a traer ustedes a esta Cámara tras rechazarlo en 2 ocasiones porque lo defendía Vox. Recuerden aquel argumento suyo de que en 4 minutos no se solucionan los problemas fiscales de Asturias. Pero no se preocupe porque, a pesar de la oposición, nosotros sí apoyaremos esa propuesta. También apoyaremos su petición sobre la necesidad de solventar los problemas con el transporte escolar y obligar a la consejera a aplicar la normativa vigente al respecto, poniendo fin a un problema que se alarga en el tiempo. Más o menos como un 60% van a ser aprobadas. En relación con el Partido Popular, aprobaremos el 75, casi 75% de sus propuestas, ya que coincidimos en los fundamentos de la gran mayoría de las mismas. No obstante, ya les vamos a adelantar que no estaremos a favor de aquellas propuestas que pretendan ampliar la legislación autonómica, debido a que, como ya señalamos antes, desde Vox entendemos que todos los españoles deben ser iguales ante la ley y regirse por la misma normativa independientemente del lugar del territorio donde vivan. De igual forma, no apoyaremos también su iniciativa sobre el estudio de la problemática de los ríos asturianos, y no lo haremos no por no estar de acuerdo con el fondo de la misma, sino porque estos estudios son evidentes. Europa ya nos avisaba al respecto de esta situación, exigiendo una actuación en 31 tramos de los ríos asturianos con el objetivo de evitar ser sancionados. Vamos a abstenernos a su iniciativa fiscal, pero por la falta de concreción de la misma. No matiza más que la intención de llevar a cabo una modificación. Echamos en falta su valentía a la hora de exigir esa reducción fiscal que requiere Asturias, la que ayudaría a los asturianos y a las empresas a convertirse en integrantes de una región atractiva para los nuevos inversores. Por ello, nos vamos a abstener en esta votación. Sí coincidimos con ustedes en el resto de propuestas, porque las consideramos vitales para el futuro de nuestra región y también para el futuro de los asturianos. La necesidad de una actuación en los cotos de caza, la lucha contra la pobreza, el desempleo juvenil, listas de espera en sanidad o la exigencia de la transparencia en los fondos europeos. También compartimos la intención de exigir al Gobierno central el cumplimiento de su compromiso de ejecutar las infraestructuras pendientes en la región, así como la anulación de la orden ministerial que considera al lobo como una especie protegida, incluyéndola dentro del ESPRE. Pasamos ahora a Izquierda Unida, que no está, me parece. Bueno, pues nada, señorías de Izquierda Unida, estaríamos de acuerdo tan solo en algunos. Por ejemplo, en el refuerzo del transporte en la zona rural asturiana, también en el acuerdo por la investigación, desarrollo e innovación, en la que la Universidad de Oviedo jugaría un papel esencial. Pero nunca podríamos converger con ustedes en la idea que proponen de crear nuevas estructuras administrativas que ya hay en exceso, o en lo relativo al surgimiento de nuevos acuerdos presupuestarios. Para todo ello, porque inevitablemente conllevaría mucho más gasto. Más dinero que todavía no sabemos de dónde pretenden sacarlo.
Siempre, siempre, señorías, estamos en lo mismo. Ustedes solo se mueven en la utopía de esa sociedad idealizada que inventaron sus ideólogos, esa que no crea recursos, solo gasta y se alimenta creando infinitas estructuras superpuestas a cual más innecesaria e ineficiente. Como no están, pues ya. Pero voy a entrar en la propuesta de resolución de Podemos y de Izquierda Unida. No podemos estar en mayor desacuerdo. Ustedes no cuentan jamás, pero jamás, con el motor de la economía, señorías, que son los autónomos y las pymes. Para ustedes el empleador es el enemigo a batir, siempre el empleador, sin tener en cuenta que sin ellos España se hunde. ¿Cuándo han emprendido algo ustedes? ¿Cuándo han creado algún puesto de trabajo? ¿Saben que cuando un autónomo pierde su negocio no cobra nada? ¿Se queda con las deudas y ni tan siquiera cobra el paro? El equilibrio en el mercado laboral es difícil y hay que preservarlo y no descompensarlo. Tanto los trabajadores como los pequeños empresarios o las grandes empresas han de remar siempre en la misma dirección para generar riqueza. El problema viene cuando pretenden hacer demagogia. El problema llega cuando desprecian a los demás en las negociaciones colectivas en las que participan. Y lo hacen planteando mínimos infranqueables en los convenios estatales. En resumen, entendemos que ha de primar siempre la libertad de empresa y la libertad de los pactos entre las partes. Rechazamos la derogación planteada porque atenta contra los derechos de todos los españoles y pone en peligro la estabilidad de la economía del país. Podemos. De todas sus propuestas, una vez estudiadas, algunas se pueden rescatar. Podríamos valorar positivamente alguna de ellas, como el Plan Asturiano contra la pobreza y la exclusión social, la supresión del peaje de Huerna, el transporte escolar garantizado, la reducción de las listas de espera para la valoración del grado de dependencia, pero descartamos otras porque sus iniciativas siempre aparejan dotaciones satélites que cargan contra los presupuestos, además de estar impregnadas con una carga ideológica importante. Ya saben, total, el dinero llega, pues que llegue, de donde sea. Porque lo sabemos bien, esta es la característica principal de sus propuestas, lo ideológico. Nunca observamos que aporten ideas, y esto lo acabo de decir, para la creación de empleo o para lograr que las personas consigan independencia económica, sin verse esclavizadas por esos míseros subsidios y ayudas que tanto promocionan en sus proyectos y en sus peticiones. Todo lo suyo se caracteriza por la inclusión de comités, comisiones de trabajo, estructuras superfluas, consejos consultivos, dinero, dinero y más dinero. Como les dijimos a sus socios de Izquierda Unida, no imaginamos, señorías, de dónde lo van a sacar. Y ya veo, señor Palacio, que le gustó mucho mi discurso. Nos dice que tenemos un partido fanático, homófobo, fascista, pero lo que más me sorprende es cómo lo dice, que parece que con ese odio que le caracteriza, que parece que nos va a romper el cuello. Pero bueno, digan lo que digan ustedes, me da igual, porque tienen poco valor. Su desprestigio es cada vez mayor, siempre es cada vez mayor, porque hacen honor a su ideología. Rompen la sociedad allí donde van. No hace más que cargarse el orden, la justicia, el Estado y así sucesivamente, con patadas incluso. Así que mejor que no nos apoyen, a ver si nos van a confundir, usted y a nosotros. El Partido Socialista, hablan ustedes de no dejar a nadie atrás. Pues mire, el resultado sanitario de la pandemia, y lo voy a repetir, en nuestra comunidad tuvo la mayor letalidad del COVID en la segunda y en la tercera ola. Tuvieron suerte en la primera y dejaron a mucha gente atrás, muertos y empresarios y trabajadores empobrecidos. En cuanto a las iniciativas del Partido Socialista, claro que sí, vamos a apoyar alguna, claro.
Han llevado este pleno de orientación aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Ya se lo dije en la primera exposición. Porque si de estas 10 propuestas son las únicas que su Gobierno pretende llevar a cabo durante todo este año, está claro que avanzamos, por desgracia, muy poco. Y además avanzamos hacia un nuevo periodo de sesiones en el que no se solucionará ninguno de los problemas de los asturianos. Nada encontramos sobre el tratamiento de los problemas reales de los asturianos, nada sobre sus planes con la oficialidad, nada de sus reformas administrativas o sus promesas electorales. Solo una serie de iniciativas genéricas, algunas de las cuales no dejan de ser una remisión a su propio Gobierno en Madrid. Sí les apoyaremos en algunas iniciativas, como la de la caza como actividad social, a pesar de lo incompleto de su iniciativa. En cuanto al plan estratégico que pretenden implantar, una vez más vemos la influencia de la izquierda radical, que lo sostiene en el Gobierno, buscando la intervención pública en las empresas como medida de apoyo del sector. Por otra parte, es ridículo. En lo que se refiere a instar al Gobierno central a dirigirse a Europa para buscar soluciones externas al elevado coste de la energía, no podemos apoyarla porque sería entrar en su juego. Señorías, no podemos hacerlo porque Europa ya ha rechazado en estos días las propuestas presentadas por el Ejecutivo al respecto. Es decir, ya está hecho, llegan tarde. En el mismo sentido, nos presentan el impulso al plan de gestión autonómico del lobo. Lo hacen después de la orden ministerial de su propio Gobierno, que incluye el lobo en el Nespre, un asunto más en el que nunca nos encontrarán. Se posicionan junto a la izquierda, otra vez, otorgando mayores derechos a los animales que a los ganaderos, mientras que Vox siempre permanecerá al lado de los profesionales del campo. Deberían desarrollar, junto con su Gobierno, un plan nacional sobre el lobo en el que los ganaderos sean los protegidos. Y, por último, en lo que respecta a su iniciativa sobre las infraestructuras y la bonificación en el peaje del Huerna, nos parece una auténtica tomadura de pelo. Desde la época del señor Zapatero, ustedes llevan prometiendo la eliminación del peaje a los asturianos sin hacer nada al respecto. Ahora ya se cruza, que si yo, que si usted y que si unos y otros. Ni siquiera un proceso contencioso contra la adjudicación directa hecha en su día por el señor Cascos. Como siempre hacen, dirán que las culpas no son suyas, como siempre lo están haciendo, y mientras tanto los asturianos seguimos sufriendo el poco peso de su Gobierno en Madrid. Los 2 tramos más caros del peaje del país están en la línea recta desde el centro del Principado hasta la capital. No obstante, la apoyaremos porque no somos sectarios y lo que queremos es conseguir lo mejor para los asturianos. Y finalizo con ustedes. Quiero terminar con la misma frase del señor Barbón con la que inicié la intervención anterior. Hay que analizar el modelo de Asturias que queremos conseguir. Pues verán, señores del Partido Socialista, les haré una foto de Asturias que ha logrado construir hasta ahora. Empobrecida, envejecida, dependiente de ayudas y subsidios, desindustrializada, arrasada demográficamente y camino de la aprobación de la lengua. Y ahora es cuando quieren, después de tantos años en el Gobierno, ahora es cuando quieren analizar el modelo de Asturias. ¿Nos parece? Una broma. Tras casi 4 décadas de Gobierno socialista, han sido, señores, muchos los cocineros. Pero queda claro que la receta que cocinan, que es el socialismo, no funciona. Gracias.